Qué bendición verles y gracias, Pastor Víctor, hermana Lula, pastora, gracias por la oportunidad. Y hey, ¿cuántos saben que es una bendición tener un hombre de Dios? ¿Saben eso? Que es una enorme bendición y la verdad es una increíble bendición cuando ves a una persona que ha sido fiel al pasar de los años, de las décadas. Y sus pastores son eso, ustedes son fruto de un hombre y una mujer que han sido fieles a pesar de los años y al pasar del tiempo, y eso es una enorme bendición. Y yo honro la vida del pastor Víctor, de la hermana Lula. La verdad es que los veo y es como ver a papás para mí. La verdad los veo y digo, Dios, gracias por la vida de los siervos que hicieron el largo trabajo de sembrar en esta tierra, y nosotros somos una generación que estamos cosechando las bendiciones de todos ellos, y muchos más que vinieron e hicieron la obra aquí en Zacatecas. Y hey, ¿me ayudarían a honrar a sus pastores? ¿Podemos honrarles? ¿Podemos dar un aplauso a Dios por la vida de ellos también? Y Dios les bendiga, hermana y hermano. Gracias, pastor. Dios les bendiga y gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por sus vidas. Y el día de hoy, gracias también Israel y Andy, son entrañables amigos del ministerio aquí, y me dijo Israel y el pastor, ¿por qué no vienes a compartir? Les dije, claro que sí, con todo gusto, ¿verdad? Es un privilegio y quiero hablar y compartir un mensaje el día de hoy para todos nosotros. Quiero que podamos ir a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, amén. Él es el único que hace la obra, que Él nos hable en esta tarde. Me acompañarían a hacer una pequeña oración y vamos a entrar a la palabra juntos. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este lugar donde tú estás presente, Dios. Gracias porque tú has visto cada persona que con fe ha llegado en este momento a adorarte, Señor, a escuchar tu palabra. Y gracias, Dios, porque sabemos que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Oramos que tú seas transformando nuestro entendimiento. Transfórmanos desde lo profundo, Señor. No necesitamos más conocimiento en nuestra mente. Necesitamos una transformación profunda que solamente tú puedes hacer a través de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en la semana donde viene el día del amor y la amistad. ¿Alguien es un Grinch del amor y la amistad? Alguien dice, hey, eso nomás es una sacadera de dinero, ¿verdad? Nada más andan queriendo vender cosas. Bueno, pero es cierto, ¿verdad? Toda la gente y especialmente los románticos. ¿Alguien se acuerda de cuando el viejo era romántico? Sí, que iba y compraba las flores y eso. No había románticos aquí, un par, ¿verdad? Un par de románticos, ¿sabes? Es una temporada donde se celebra la relaciones y se celebra el amor, y claro, hay muchas cosas que pueden ser muy, muy criticables, ¿no? De todo lo que pasa, pero lo cierto es que las relaciones no podemos ignorar que son una parte importante de nuestra vida, ¿cierto? Las relaciones son una parte muy importante de nuestra vida, pero también tenemos que reconocer que las relaciones pueden ser muy complicadas, y de pronto te das cuenta que las relaciones entre esposos se hacen complicadas, ¿cierto? ¿A alguien le ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Solamente necesitas un ratito de estar casado para darte cuenta que las relaciones se hacen complicadas, pero no solamente entre esposos, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hermanos, entre colegas del trabajo, entre hermanos de la iglesia. Las relaciones pueden ser un tema muy complicado, y el día de hoy yo quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios y veamos una de las razones, y quizá una de las razones principales por qué las relaciones se hacen tan complicadas. Y queremos ser honestos al respecto. Estaba leyendo la historia de un pastor que le avisaba a su iglesia y les decía, la próxima semana vamos a compartir de esto, y les dijo, la tarea para la próxima semana es que todos lean Marcos capítulo 17, ¿ok? Porque vamos a hablar acerca de las mentiras. Y dijo, vamos a leer Marcos 17 y vengan preparados para el mensaje la siguiente semana. Llegó la siguiente semana y el pastor pregunta, ¿no? Va a arrancar la predicación y dice, a ver, ¿quién leyó Marcos 17, no? Y ahí algunos levantaron la mano muy seguros, ¿verdad? Otros así medio titubeando, y dice, ok, excelente.
excelente, muy bien. Dice, bueno, el único detalle es que Marcos solamente tiene 16 capítulos, ¿verdad? Les dice, entonces definitivamente tenemos que hablar acerca de las mentiras, ¿verdad? Dice, vamos a hablar acerca de las mentiras. Y hoy quiero hablarte acerca de las mentiras. Me preguntaban, ¿cuál es el título del mensaje? Les digo, se llama Mentiras que Matan. Y suena a título de telenovela de Televisa, ¿verdad? Pero no es eso, ¿ok? Quiero que hablemos de las mentiras. ¿Sabes por qué? Porque las mentiras son la raíz de todos los conflictos que tenemos en nuestras relaciones. Una de las raíces más poderosas es la mentira, que hemos creído mentiras. Romanos 1, 21 al 25, fíjate lo que dice la Biblia. Romanos 1, 21 al 25 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Está hablando de la gente que rechaza a Dios. Dice, saben que hay un Dios, pero no quisieron adorarlo. Y no está hablando de cantarle canciones a Dios. Está hablando de no darle el lugar a Dios que Dios se merece. Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que se hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado usaron sus propios cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Verso 25 dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una ¿qué? Dice la Biblia, por una mentira. Dice, el problema es que cambiaron la verdad y abrazaron una mentira. Y yo quiero decirte esto, las relaciones se hacen muy complicadas. Si tú piensas en lo complicado que es tu matrimonio en este momento, lo complicada que es tu vida, el noviazgo, los noviazgos que has tenido, son muy complicadas por esta razón, porque creemos mentiras en vez de abrazar la verdad de Dios. Y en este mensaje yo quiero hablar un poco acerca de esto, de las relaciones. Voy a hablar un poco acerca de la sexualidad también. ¿Están bien? Si hablamos con la sexualidad, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, porque en mi iglesia yo hablo de la sexualidad y todos se ponen medio raros, ¿verdad? Así como que me empiezan a ver raro, no saben si decir amén o quedarse callados, pero podemos ser honestos y hablar la verdad de Dios aquí. Sí, amén, amén. Dios creó el sexo y un problema de la iglesia es que no nos gusta hablar acerca de ello. Yo no sé quién te enseñó a ti de sexualidad, ¿verdad? Pero la mayoría que crecimos muchas veces en iglesias y no se hablaba mucho de esto, ¿sabes quién nos enseñó acerca de sexualidad? El maestro del tuercas, ¿verdad? De allá del taller mecánico. Ese es el que les enseñaba a todos en el barrio, porque la iglesia no quería hablar acerca de esto. Así es que, ¿está bien si hablamos hoy un poquito acerca de esto, iglesia? Sí, amén, muy bien. Vamos a hablar un poco de esto y quiero invitarte a que dejes en tu corazón y tengas la convicción de que para que tus relaciones funcionen, tienes que dejar y permitir que el diseñador de las relaciones la defina, y ese es Dios. Dios es el que creó las relaciones y Él sabe cómo funcionan mejor. Y para ir a la palabra, quiero que vayas conmigo a ver a la primera relación en la creación humana, que fue Adán y Eva al principio. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver cómo Dios creó todo. Él lo hizo en un estado sano, Él lo hizo hermoso. Dice en Génesis 3, versículo 1 al 7. Dice, la serpiente, quiero que notes conmigo, ¿ok? La palabra. Esta es la base del mensaje de esta tarde. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego lo dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez,
Y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Yo quiero que veas esta escena porque es muy importante. Al principio dice la Biblia que Dios creó a Adán y luego creó a Eva, ¿sí? Lo puso a trabajar primero, ¿verdad? Le dijo, órale campeón, tienes que trabajar, tienes que preparar este lugar porque vas a tener una compañera. Y después le dio a su mujer, a Eva. Y si te das cuenta, en los primeros capítulos de Génesis, todo era perfecto, era armonioso. Ellos estaban ahí, estaban juntos, era una enorme bendición, que estaban ahí, podían compartir juntos, tenían armonía, Dios venía, caminaba con ellos, platicaba con ellos, todo era increíble. Lo malo es que solamente nos duró 2 capítulos de la Biblia, ¿verdad? De la historia maravillosa, porque en el capítulo 3 vemos que la serpiente viene y engaña a Eva y Adán. ¿Y sabes cómo terminan? Terminaron, dice la Biblia, escondiéndose. Terminaron creando la mejor máscara que pudieron, la mejor cobertura que pudieron, que fueron hojas de higuera entretejidas, y terminaron escondiéndose y alejándose de Dios. Y quiero decirte que cuando se trata de hablar del tema de relaciones, de sexualidad, hay mucha gente que así se encuentra. Hay mucha gente que está escondiéndose, está haciendo lo mejor que puede por cubrirse, alejarse y decir, hey, yo no quiero que nadie vea mis errores, yo no quiero que nadie vea lo que está pasando realmente en casa, yo no quiero que se enteren de los conflictos, de la realidad que estamos enfrentando, así es que eligen alejarse. Pero en ese momento quiero decirte, la Biblia nos dice que Dios, ¿dónde estaba? Dios estaba buscándolos, amén. Dios estaba buscándolos, y lo mismo es cierto para ti y para mí en este día. Si quizá tú has estado alejándote, escondiéndote de Dios, avergonzado, sintiendo remordimiento o culpa, quiero decirte, Dios te está buscando, amén. Y Él no te está buscando para destruirte, Él está buscándote para restaurarte, porque Él quiere que recuperes aquello que has perdido. Ese era Adán y Eva. Esa fue la relación de estos dos, huyendo al final de Dios, de un Dios que los estaba buscando. Ahora, ¿cómo es que esta hermosa relación que Dios había creado terminó siendo un desastre en el capítulo 3 de Génesis? ¿Sabes cómo fue? Fue en un proceso de mentiras. Y en lo que acabamos de leer hay 5 mentiras que sigue siendo el mismo camino que el enemigo utiliza para destruir nuestras relaciones. Así es que quiero que vayamos a cada una de ellas, porque estas mentiras son graduales. El enemigo primero te va a hacer que creas la primera, y después te va a llevar a la segunda, y después a la tercera, a la cuarta, y cuando menos acuerdas, un día estás escondiéndote de todos, cubriéndote, aún escondiéndote de Dios, porque has creído estas mentiras y has sufrido las consecuencias de haberlo hecho. Las mentiras que el diablo habló a Eva y a Adán fueron las siguientes. La primera va a ser esta, y la primera mentira que el diablo te habla a ti y a mí es esta: él te va a hacer cuestionar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? El enemigo te va a hacer cuestionar la palabra de Dios. Él te va a decir, hey, lo que predican ahí en la iglesia, algo es verdad, pero no es completamente verdad. No creas todo lo que te están diciendo. A lo mejor eso funcionaba en el 80 cuando llegaron aquellos pastores, o hace 100 años funcionaba, pero hoy la palabra de Dios no es completamente lo que dice que es. Dice la Biblia que el diablo le dijo a Eva, le dice, ¿con que Dios dijo? En otras palabras le estaba diciendo, ¿en verdad Dios dijo eso? ¿En verdad Dios quiso decir lo que declaró en su palabra? Y quiero decirte que muchos cristianos nos sentimos así. ¿Podemos ser honestos por un momento? Muchas veces, yo estoy seguro que has estado aquí en este lugar recibiendo palabra de Dios, y al estar aquí te has sentido incómodo, te has sentido que la palabra te reta, te confronta, y esa es la manera que tiene que ser la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos reta y no nos incomoda, entonces quizá no es palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el estándar de la palabra de Dios está acá, y tú y yo vivimos en un nivel aquí. Y la palabra no te pasa solamente a ti, nos pasa a los pastores, nos pasa a todos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos reta, nos llama Dios a vivir en santidad, nos llama Dios a rendir nuestra voluntad, nos llama Dios a transformar nuestras vidas, porque así es la palabra. Pero cuando eso sucede, cuando la palabra de Dios nos enseña algo con lo que no estamos de acuerdo, entonces empezamos a escuchar este susurrar como del enemigo que nos dice, ¿en verdad Dios dijo eso?
¿En verdad Dios dijo eso? No sé si pasa en esta iglesia, probablemente no. Pero a mí, yo estoy allá y llegan algunas chicas, ¿verdad? Y dicen, pastor, es que conocí a este muchacho y es increíble, pastor, ¿verdad? Y quiero empezar una relación con él y andar con él. Y la primera pregunta es, hey, ¿es cristiano? ¿Verdad? ¿Y qué dicen? Ay, no, bueno, no es cristiano, pastor, pero es tan buena gente, ¿verdad? Eso no pasa aquí, ¿verdad que no pasa aquí? Ok. Porque en mi iglesia luego pasa, ¿verdad? Le digo, hey, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? Pastor, pues es que en la iglesia sí hay muchachos, pero son así como Winnie Pooh, ¿verdad? Son así como muy buena onda y todo, pero no están guapos y no están fuertes. Allá afuera hacen CrossFit y le hacen ganas, ¿no? Y aquí no, pastor, pero mire, es tan buen muchacho, ¿no? Y te das cuenta que ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? La palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual, ¿cierto? Eso dice la Biblia, pero ellos están en este estándar. ¿Y qué hacen? Hacemos una de dos cosas. O tú subes al estándar de la palabra de Dios, o lo que hacemos es decir, bueno, pues eso que dice la Biblia seguramente no aplica en este caso, porque en este caso este muchacho es muy buen muchacho, ¿cierto? Es muy buena onda y vamos a estar bien. ¿Y sabes qué hacemos? En vez de subir al estándar de la palabra, bajamos la palabra de Dios a nuestro estándar. Y decimos, bueno, eso a lo mejor aplicaba hace muchos años, pero ahora no creo que sea tan estricta la palabra de Dios. No creo que Dios en verdad quiera decir eso. Dios me quiere feliz, ¿no es cierto? Y bajamos el estándar de Dios a nuestro estándar. Nos pasa en el matrimonio también. Nos pasa en el matrimonio. ¿Cuántos aquí, sin duda, saben, la palabra de Dios habla en Efesios? La Biblia dice, esposas, sométanse a sus maridos, ¿cierto? Y seamos honestos, este es un versículo en la Biblia que no nos cae muy bien, no les cae muy bien a las mujeres. Dicen, ¿por qué nos tocó esa parte a nosotros, verdad? Podemos ser honestas, mujeres, ¿verdad que sí? Dices, ¿por qué? Pero si vas al siguiente versículo, te das cuenta cuál es el estándar de Dios para los maridos. ¿Sabes qué dice Dios a los hombres? Dice, ustedes ámenlas, pero ¿hasta qué punto? Den su vida por ellas. Sacrifíquense por ellas, así como Cristo entregó la vida por su iglesia. Y sabes, las mujeres piensan que nos tocó de perder a las mujeres. No, es mucho más difícil sacrificarse todo el tiempo. Seamos honestos, es mucho más difícil. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado en mi matrimonio. Algún hombre ha dicho, pastor, ¿de verdad? ¿Por qué tengo que pedir perdón otra vez yo? Yo soy el que siempre tiene que pedir perdón cuando ella se equivoca, ¿verdad? ¿Alguien le pasa? Aquí tienen muy buenas esposas todos, ¿verdad? No sucede, ¿cierto? Pastor, es que tenía un hermano que me decía, pastor, invítenla a las reuniones de mujeres. Le digo, ¿por qué? Pues porque la loca es ella, ¿verdad? Le digo, no, tranquilo, ¿sí? Digo, tranquilo, ¿cierto? Pero cuando se trata de eso, ¿sabes qué hacemos? Bajamos el estándar de Dios a nuestro estándar. ¿Cómo reaccionamos? Te digo, ¿cómo reaccionamos? Decimos, no, yo ya me sacrifiqué muchas veces por esta relación. No, ahora es ella la que tiene que pedir perdón. Ahora es ella la que tiene que hacer algo para que esto siga funcionando. No, ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios dice, sacrifícate tú otra vez, amén. Entrégate otra vez por ella. Sigue luchando por ella. ¿Te das cuenta cómo es mucho más difícil? Y tú y yo tenemos que elegir. O subimos al estándar de la palabra de Dios o caemos en la mentira que el diablo sigue usando el día de hoy. La mentira que nos dice, hey, Dios no dice eso. Sí, Dios dice que bueno, honres a tu esposo, pero no, en este caso no lo honres. No, sí, la Biblia dice que te sacrifiques, pero no te sacrifiques esta vez porque ya lo hiciste muchas veces. No bajemos la palabra de Dios a nuestro estándar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fíjate lo que dice. Dice, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios, de que cuando recibieron su mensaje, otras versiones dicen, su palabra, cuando recibieron su palabra de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, sino que tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios. Amén. Y dice, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Amén. Eso dice la Biblia. ¿Sabes? La palabra de Dios actúa en nosotros. La versión Dios habla hoy dice, la palabra de Dios produce resultados en los que la creen. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios sigue siendo infalible, inerrante, amén? Y sigue teniendo poder para cambiar la vida. ¿Alguien sabe que eso es verdad? Eso es verdad. Pero ¿sabes? La pregunta es, ¿lo estamos creyendo? Tú no crees de la Biblia aquello que dices amén o le das like. ¿Sabes qué crees de la Biblia? Aquello que obedeces.
Eso es lo que verdaderamente crees de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, iglesia, sigue actuando, sigue funcionando, pero solamente si tú la crees. La primera mentira que el diablo te va a susurrar va a ser esta. Te va a decir, hey, ¿en verdad Dios dijo eso? ¿En verdad Dios dice que no llegues, que te guardes para tu matrimonio, para entregar tu sexualidad, tu cuerpo en el matrimonio? En verdad, eso es como muy anticuado, ¿no? Como que eso no funciona en 2024. No, Dios lo dice y funciona, amén. Es la manera correcta en que Dios nos ha llamado a vivir. La segunda mentira que el enemigo nos va a traer es esta. El enemigo va a ridiculizar las consecuencias negativas del pecado. El enemigo te va a decir, hey, no pasa nada, no vas a morir, todo va a estar bien. Esta decisión no va a dañar a nadie. ¿Sabes qué dice la Biblia? En Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina ¿en qué? En muerte. ¿Sabes? Tantas personas dicen, no, yo puedo ir por este camino y va a estar bien, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Yo sé que no estoy haciendo daño a nadie y las cosas van a resultar bien. No tienes idea cuántas veces me he topado con hombres que dicen, bueno, pastor, es que es muy difícil tener intimidad con mi esposa. Y no estoy engañándola, ¿verdad? Dice, bueno, sí, estoy viendo pornografía, sí, y estoy autosatisfaciendo yo mismo, pero eso no le hace daño a nadie, ¿cierto? Por lo menos no estoy siendo infiel. Por lo menos no estoy yendo y teniendo una aventura con alguien más. Eso no lastima a nadie. Y creemos esta mentira. Decimos, hey, esto no pasa nada. Todo va a estar bien. Pero solamente tienes que darle un poco de tiempo y después descubres y te das cuenta que ese matrimonio se empieza a degradar. Y la intimidad se rompe. Y la intimidad se va y empieza a haber conflictos y empieza a haber separación. Y un día despiertas y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo llegamos a esta catástrofe? Y eso es parte de mi testimonio. Eso es parte de algo que yo tuve que, por desgracia, experimentar por mí mismo, ¿sabes? Y te quiero decir, la palabra de Dios dice, cuidado, no pienses que solamente porque tú crees que el camino que está delante de ti es correcto, te va a llevar a la vida, va a terminar en muerte. No creas esa mentira del enemigo. ¿Dónde el enemigo te ha estado hablando esa mentira? ¿Dónde te ha estado diciendo, hey, no va a pasar nada? Tranquilo, está bien. Sí, no estás al estándar de Dios, pero tranquilo, no va a haber consecuencias para ti. Si te has extraviado en tu vida es probablemente porque has creído esa mentira que dice, no pasa nada, no pasa nada, tú vas a estar bien. ¿Cuántos saben que Dios es el creador del sexo? ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Sabes eso? Él lo creó, lo hizo para que lo disfrutásemos. Dios no se asustó, ni mucho menos. Dios creó la sexualidad para nosotros. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuando Dios creó a Eva? ¿Sí? Se la presentó a Adán. ¿Sabes qué pasó? Como a los 10 minutos de que se conocieron, ¿sí? De pronto allá en los arbustos empezó a ir, ¿verdad? Empezó a haber un relajo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Tú crees que Dios dijo, ay, Dios santo, ¿verdad? Ay, yo santo, ¿verdad? No, Dios no dijo eso, Dios no se asustó. Dios estaba bien con eso, amén. Y ven, les dije que se ponían todos raros luego cuando hablamos de... Dios estuvo bien, porque es un regalo, un increíble regalo que Dios nos dio, pero es un regalo que se disfruta y se vive en los parámetros correctos, ¿cierto? En los parámetros correctos. ¿A alguien aquí le gustan las fogatas? ¿A alguien le gusta hacer una fogata o una chimenea que disfrutas estar ahí en el calor? A mí me encantan las chimeneas cuando he estado en alguna cabaña que las tiene y eso, ¿no? Y es muy bonito, el fuego es hermoso, ¿no? Te da ese ambiente acogedor, lo disfrutas. Pero cuando el fuego sale del parámetro correcto puede ser muy destructivo. Yo recuerdo, tenía como 9, 10 años de edad. Y antes íbamos 3 veces, el domingo 3 veces a la iglesia, ¿no? Las mismas personas y había escuela dominical y luego había culto y luego íbamos a comer y regresábamos en la tarde a otro culto, ¿verdad? En la tarde, ¿alguien le tocó esos años? ¿Te acuerdas? Era hermoso, ¿no? Pero cuando tienes 10 años yo le decía a mi papá, ni Jesús iba tanto a la iglesia, ¿verdad? Tú me traes aquí todo el día, ¿no?
En el culto de la tarde, honestamente, a veces ya estaba muy fastidiado, cansado y me salía, ¿no? Ahí con los niños a la calle a jugar. Y yo era medio piromaniaco. ¿Alguien más aquí piromaniaco? A mí me gustaba andar prendiéndole fuego a las cosas, ¿no? Y ese día, recuerdo que salimos, había un terreno baldío ahí al lado con mucha hierba seca y nosotros agarramos algo de hierba y unos varas ahí y empezamos a hacer un pequeña como fogata. Traíamos unos cerillos, ¿no? Y cuando agarró la fogata, llegó un viento fuerte y el fuego de ahí pasó a los arbustos que estaban alrededor, ¿verdad? A la hierba seca y rápido, el viento rápido empezó a quemar aquello. Intentamos apagarlo, pero no pudimos. Y yo recuerdo que me metí corriendo a la iglesia, me senté así en la primera banca, ¿no? Al lado de mi mamá y estaba súper asustado, estaba asustado. Dije, Dios santo, santo Dios, por favor, que no vaya a pasar aquí una catástrofe. Estaba asustado ese día y dicho y hecho, en unos minutos empezó a haber un humadero, ¿no? Ahí en toda la colonia, agarró todo aquello, ¿verdad? Y recuerdo que los hermanos empezaron a preguntarse, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? Y salen y ven todo el humadero, ¿no? Y el fuego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba así nada más sentado viendo para adelante de la iglesia, ¿verdad? Y dije, papá, alguien anda tan pecador que el infierno lo anda correteando aquí, ¿verdad? No sé, pero era yo el pecador, ¿no? Como Jonás, pero ¿sabes? No es divertido cuando el fuego se sale de control, ¿verdad que no? No es nada divertido. Algo que he sido creado para disfrutarlo y tener mucho provecho en él, deja que se salga de control y es una catástrofe enorme. Es una gran catástrofe. Con el sexo es exactamente lo mismo. Es hermoso, pero el parámetro correcto es un hombre y una mujer en el matrimonio. Amén, iglesia. Ese es el parámetro correcto. En el tiempo correcto. Y si tú y yo no vivimos de esa manera, si tú y yo decimos, no pasa nada, no pasa nada, no va a pasar nada, todo está bien. No, sí va a suceder. Y algo que tienes que saber es esto. Yo no te tengo que convencer de esto. No es mi trabajo convencerte. Ese es trabajo del Espíritu Santo, pero aún si no dejas que te convenza el Espíritu Santo, ¿sabes quién sí te va a convencer? Te va a convencer la vida. La vida te va a convencer. Un día va a pasar tiempo y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué creí esta mentira? ¿Por qué creí que no iba a pasar nada? Y eso es una desgracia y quiero decirte, cuando llegues a ese lugar, Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos. Ojalá no llegues. Pero si llegas a ese lugar, Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos. La iglesia va a estar abierta siempre para ti. Puedes venir, porque va a suceder. Deja que la palabra te convenza y no dejas que la vida te convenza en lugar de ella. La mentira número 3 es gradual. Primero, el diablo te va a decir, ¿en verdad Dios dice? ¿En verdad Dios dijo? Y luego el diablo te va a decir, hey, no pasa nada. No pasa nada, tú sigue en esa dirección. Tú sigue, no te preocupes por la intimidad en tu matrimonio, no pasa nada. No te preocupes por esa adicción a la pornografía, no pasa nada. No te preocupes, está bien, no le estás haciendo mucho daño a alguien. Y la mentira va de grado a grado. El paso número 3 de la mentira que el diablo usa es que el diablo comienza a acusar a Dios de malas intenciones. El diablo va a acusar a Dios de malas intenciones. Te va a decir, la santidad es aburrida y el pecado es divertido. ¿Cuántos saben que el pecado es divertido? ¿Cierto o no es cierto? Claro que lo es. Por eso hay un montón de gente pecadora, ¿sí? Y si no disfrutaste el pecado, a lo mejor no pecaste bien, pero es divertido. ¿Sabes cuál es el problema? Es que solamente es divertido por un pequeñísimo momento. Solamente lo disfrutas un pequeño momento y casi inmediatamente después sientes el peso del quebrantamiento, de la culpa, del remordimiento, la vergüenza que te trae y te destruye. Por supuesto que es divertido, pero solo por un momento y luego te cobra todo lo mejor que hay en tu vida. El Salmo 16:11 dice, tú, Señor, me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia y a tu derecha hay placeres que duran, ¿cuánto dice la Biblia? Duran para siempre, ¿sí? El placer de vivir contigo para siempre. Hay un placer que proviene de Dios y ese placer, ¿sabes cuánto dura? Dura para siempre, no solamente un momento. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que el diablo te ofrece es una mentira, es un engaño. Cuando sigues el principio de Dios, quiero decirte una cosa. Todos los que están jóvenes aquí, solteros, sigue el principio de Dios y vas a experimentar
el placer como nunca y ni nada más lo va a poder recrear. Dios te va a dar placeres que en verdad duran para siempre, amén. Eso es verdad, pero es en el parámetro de Dios. El diablo te va a decir, no, Dios quiere que te pierdas de algo. Dios te está robando la diversión de tu vida. Dios te está robando esta oportunidad, este placer. No, no es verdad. Dios no te está robando nada. Dios no te está limitando porque quiere robarte. Él te está guardando porque quiere verdaderamente bendecirte. Amén. Ese es el camino y ese es el corazón de Dios para ti y para mí. La mentira número 4 que el diablo usó con Adán y Eva y usa con nosotros también es que el diablo va a comenzar a promocionar el pecado como algo benéfico. Él te va a decir, no, incluso es algo bueno. Incluso es algo bueno, te va a decir, tu vida es mejor si tú la guías por ti mismo. Las cosas van a salirte mejor. Vas a obtener mejores resultados, vas a lograr mejores cosas. ¿Y sabes cómo se manifiesta eso hoy en día? Estas son personas que se dejan guiar por sus sentimientos. Se dejan guiar por lo que sienten. No andan de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, sino que dicen, no, pastor, es que yo no soy hipócrita. Si hoy no siento ir a la iglesia, pues yo no voy a la iglesia, ¿verdad? No, esa no es la manera como Dios nos ha llamado a vivir. ¿Sabes por qué? Porque tus sentimientos te van a mentir. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Los sentimientos Dios los puso ahí con un objetivo, pero no son para guiar tu vida. Los sentimientos deben seguir. Tus convicciones deben guiar tu vida y los sentimientos deben seguir detrás de ellos. Debemos tener cuidado, iglesia, de no ser personas basadas en los sentimientos. Debemos tener cuidado porque ¿cuántos de los que estamos casados aquí saben que no puedes mantener un matrimonio por sentimientos? ¿Verdad que no? No se puede, ¿cierto? No sé ustedes, pero yo me acuerdo el 23 de mayo del año 2009, yo estaba vestido más elegante que nunca antes en toda mi vida, estaba parado en este lado del altar y mi esposa empezó a caminar de atrás hacia adelante por el pasillo principal de la iglesia, ¿verdad? Y empezó, ¿no? Tarararán, tarararán, tarararán. Y yo ese día fue el día más feliz de toda mi vida, mis emociones, mis sentimientos estaban desbordados, ¿verdad? Yo decía, sí, tarararán, vente, ¿verdad, chiquita? Ya, te estoy esperando, ¿no? Y yo ya quería que llegara ese momento. Es más, yo ni quería ir a la fiesta, ya me quería ir con mi esposa, ¿verdad? Yo ya quería irme con ella, estar con ella. ¿A alguien más le pasó eso o nomás a mí? ¿Es cierto? Ese día los sentimientos y las emociones están a flor de piel, ¿verdad? ¿Han visto esos novios chillones que empiezan a llorar? Yo era de esos, pero me aguanté por puro orgullo, ¿verdad? No lloré, pero tenía todas las emociones y hasta la fecha ha sido el mejor día de toda mi vida, ese día. Pero ¿sabes qué? Nada más necesitamos como 3 semanas para darnos cuenta de otra cosa, ¿verdad? Como en 3 semanas empezamos y, ¿en serio no sabes hacer un arroz? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Ni arroz, ni frijoles, ¿verdad? Y me empezó a regañar que porque los calcetines y que esto y aquello. Y en 3 semanas, te digo una cosa, ya no tenía los sentimientos que tenía ahí en el altar. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Verdad que sí? En 3 semanas, nada más. Si te dejas guiar por los sentimientos, en 3 semanas hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Se cancela el plan, nos vemos, ¿verdad? Porque ya no siento lo que sentí en ese día. No te puedes dejar guiar por sentimientos, nos dejamos guiar por convicciones que nacen en la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:19, fíjate lo que dice. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice la Biblia. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, a Jesucristo, en ese momento perdimos el control de nuestra vida. Dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Honren a Dios con su cuerpo. No te puedes dejar guiar por lo que tú sientes. No, esa no es la manera. Pastor, es que yo siento ganas, pastor, es que no, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Yo recuerdo que mi esposa me platicó cuando ella tenía 12 años de edad. Y por eso es tan importante que traigamos a nuestros jóvenes a la iglesia y que creemos una comunidad especial para ellos, donde ellos puedan conocer a Dios también.
Ella tenía 12 años de edad y me dijo, Joel, en ese entonces era un campamento. Dice, yo estaba ahí y recuerdo que la persona que estaba compartiendo nos llamó a que hiciéramos un pacto de guardar nuestra virginidad, nuestro cuerpo para nuestro esposo, para el día de cuando estuviéramos casados con nuestro esposo. Y dice, yo tomé ese pacto. Dice, yo hice ese pacto delante de Dios. Y ella me estaba compartiendo eso, ¿no? Y muchos años después éramos novios, ¿sí? Y les soy honesto, a veces íbamos al mirador a orar por la ciudad, ¿verdad? Y no éramos tan santos, obviamente no, ¿verdad? Pero andábamos paseando y a Joel le daba frío, ¿verdad? Y se quería acercar, ¿cierto? ¿Qué santos son aquí? Nadie hizo nada de eso, ¿no? Pero Joel empezaba, ¿no? Y ¿sabes qué me decía mi esposa? No, hazte para allá, ¿verdad? No vamos a hacer esto, no vamos a cruzar estos límites, ¿verdad? Y a veces me enojaba, me frustraba, pero le doy tantas gracias a Dios que ella tuvo esa convicción. Y ¿sabes una cosa? Gracias a Dios ella tuvo esa convicción, llegó al matrimonio, llegamos al matrimonio siendo vírgenes los dos. Y ella llegó porque hizo un pacto, yo llegué como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Yo la verdad fue más chiripada que otra cosa, pero gracias a Dios por ello, porque también había temor de Dios en mí. Y sabes una cosa, cuando yo me casé, recuerdo, estaba recién casado, tenía mi primer trabajo, mi segundo trabajo después de casarme, y empezaron a burlarse de mí algunas personas. Y recuerdo que unos compañeros de trabajo me preguntaron, me dijeron, hey, ¿a poco solamente has estado con una mujer en tu vida? Y yo con orgullo contesté, sí, he estado solamente con mi esposa, y se empezaron a burlar de mí, ¿sí? Y honestamente, en ese momento empecé como a pensar, dije, hey, ¿de verdad esto es bueno o es malo, no? Y empecé a tener esos pensamientos, pero ¿sabes algo? Solamente tienes que darle tiempo. Solamente tienes que darle tiempo. Porque ahora, te puedo decir, es una increíble bendición que la única persona que conozcas es esa persona con la cual tienes un pacto para toda la vida, amén, que es tu esposa. Y sabes algo, Dios te recompensa y ves cómo Dios hace una enorme bendición en tu vida. Renunciar a algo ahora por algo mejor después no es un sacrificio, es una inversión, iglesia, amén. Y esa es la palabra de Dios. No te dejes llevar por tus sentimientos. No seas como la mayoría que dice, hey, pues es que tengo que probar, pastor, porque ¿cómo voy a saber, verdad? Si no voy a llegarle a la boda y no voy a saber ni qué hacer. No te preocupes, vas a saber exactamente qué hacer. No te preocupes por eso, ¿ok? Vas a estar bien. El punto es que no podemos permitir que el diablo promocione el pecado como algo benéfico. Las 5 mentiras que el diablo sigue usando el día de hoy para destruir nuestras relaciones son las mismas que usó desde el principio. Él te va a decir, te va a hacer cuestionar la palabra de Dios. Él va a acusar a Dios de malas intenciones. Él va a ridiculizar las consecuencias del pecado. Te va a decir, hey, no pasa nada. Te va a decir, Dios te quiere robar. Dios te quiere robar la diversión. Dios te quiere robar algo que puedes disfrutar. Y después te va a promocionar el pecado como algo benéfico. Tu vida va a ser mejor si tú la guías por ti mismo. Si tú tomas tus decisiones. Pero ¿sabes qué es la desgracia? Que al final el diablo va a usar todo eso, esos errores y esas mentiras las va a usar para crear vergüenza que destruye tus relaciones. Porque ¿sabes qué hizo Satanás también? Al hablar todas estas mentiras con Eva y con Adán, al final terminó diciéndoles, eres una basura. Mira nada más cuánto te has equivocado. Mira nada más lo mucho que fracasaste. Escóndete, huye. Dios ya no quiere nada contigo. Dios ya no tiene nada para ti. Aléjate. Haz lo mejor que puedas para encubrirte. ¿Y sabes dónde terminaron Adán y Eva? Huyendo de Dios, escondiéndose, llenos de vergüenza, culpa, remordimiento. Y por desgracia hay mucha gente ahí el día de hoy. No solamente afuera, adentro de las iglesias. Hay mucha gente que está viviendo de esa manera. Estás lleno de todo esto. Creemos que Dios nos ve con desprecio. Pero tienes que saber algo, Dios no te ve con desprecio. Dios no te ve con desprecio. Él sabe cada error que has cometido. Él sabe cada error que yo he cometido. Ayer estaba en la reunión con los hombres
de aquí de la iglesia, un increíble tiempo y una carne deliciosa. Y les estaba hablando un poquito. Sabes, yo fui adicto a la pornografía por muchos años y eso casi me cuesta mi matrimonio. Y servía en una iglesia, trabajaba para una iglesia de tiempo completo. Pero ¿sabes algo? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar huyendo, escondido, haciendo tu mejor esfuerzo, porque no se vea, porque no se note. Toda la vergüenza, el quebrantamiento, tratando de hacer lo mejor que puedes por seguir sobreviviendo, pero dentro de ti tú sabes que estás mal y eso te aleja de Dios. Compartí a Israel, les digo, hey, por muchos años viví con vergüenza y eso afectó mi relación con Dios. No podía orar, no podía acercarme a Dios, porque cada vez que me acercaba había esta voz, esta otra mentira del enemigo que me decía, hey, Dios no quiere nada contigo, no tienes suficientes puntos para que Dios escuche tu oración, para que Dios te bendiga. Y entonces vivimos vidas cristianas que no tienen un verdadero cambio. Estamos atorados en nuestra vida y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y quiero decirte algo. Dios no te está buscando para castigarte. Dios no te está buscando con el ceño fruncido para darte tu merecido. ¿Sabes? Dios te está buscando porque Él te quiere restaurar. Dice el Salmo 34:5, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría y ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Amén. Dios quiere quitar, iglesia, la vergüenza, el remordimiento, la culpa de esta área de tu vida. Que camines con libertad. Para eso te está buscando Dios. Ese es el corazón de Dios, pero no podemos ser ayudados si no somos honestos. Tenemos que crear iglesias, ¿sabes qué? Donde podamos ser honestos, donde podamos ser reales, donde podamos decirle a la gente, no seamos la iglesia donde la gente viene y nos cuenta todo su equipaje, todo su pasado y de verdad, híjole, no, qué pecador. No hagamos eso. ¿Sabes que todos necesitamos la misma cantidad de gracia que cualquier otra persona? ¿Sabes eso? Y la seguimos necesitando todo el tiempo. Tenemos que aceptar a la gente, no aprobar, es muy diferente. No vamos a aprobar el pecado. Somos la iglesia y nuestro mensaje es verdad y gracia, amén. Pero tenemos que amar a la gente. Tenemos que dejar de ser escandalosos porque sabes que el mundo sí está aceptando a los caídos. El mundo sí les dice, vengan, yo tengo un lugar para ti. Yo tengo una opción para ti. Aquí eres bienvenido. El mundo lo hace, pero la iglesia tenemos que comenzar a hacerlo. Decirle, ven. Oye, es que estoy tan lleno de vergüenza y de estas cosas. Hey, gracias por compartirme eso. Y quiero que sepas, yo también he cruzado esto. Yo también he luchado en esta área de mi vida. Yo también he necesitado la gracia de Dios que me restaure, que me levante. Tenemos que aprender a quitarnos la máscara en la iglesia. Eso es algo de lo más poderoso que podemos experimentar. Estas son las 5 mentiras que el diablo usó, pero por desgracia sigue usando. Y sabes, muchas de nuestras relaciones están hechas un caos. Muchos matrimonios no están funcionando. Muchos jóvenes están quebrados. Hay muchas cosas, consecuencias graves que estamos sufriendo. Muchos están avergonzados, escondiéndose. Quizá llevas años escondiéndote, lleno de esa vergüenza, porque hemos creído estas mentiras. Pero quiero decirte que hoy Dios verdaderamente te está buscando, amén. ¿Alguien sabe que eso es verdad? Dios te está buscando. No huyas de Él. Acércate a Él. Rodéate de la gente correcta. Por eso es que el grupo de hombres tiene que continuar. Y vayan y creen un grupo donde no se trata de impresionarnos unos a otros, se trata de ser reales unos con otros. Eso tiene que suceder en la iglesia. Y quiero terminar diciéndote, hay 3 respuestas a este mensaje. Hay 3 respuestas. La primera son personas que se van a poner a la defensiva. Tú empezaste a escuchar este tema y dentro de ti tú estás pensando, no,
No, eso no es para mí. Es el mismo rollo religioso de siempre de las iglesias. No, esta es gente retrógrada, que no sabe que vivimos en el siglo XXI, que estamos en el año 2024. No, yo no voy jamás a abrir, yo no voy a salir de mi escondite. Yo no voy a dejar que nadie vea verdaderamente los conflictos y los retos que hay en mi vida. Es gente que se pone a la defensiva. Y si eres esa persona, de verdad te lo quiero decir, no con sarcasmo, ni mucho menos, está bien, puedes vivir de esa manera si tú quieres, pero te aseguro que vas a regresar. Te aseguro que vas a regresar, porque la paga del pecado es muerte. Si no se quiebra en este momento, se va a quebrar en algún punto. Y lo vas a ver en tu matrimonio, lo vas a ver en tus hijos, y te vas a dar cuenta que no es como tú esperabas. De hecho, si tú vas a la Biblia, en Isaías capítulo 14, está la actitud del espíritu del diablo. ¿Y sabes cuál fue el espíritu del diablo? Tú puedes leerlo ahí. Él dijo: yo haré, yo me levantaré, yo me posicionaré, yo haré. ¿Sabes cuál es? Ese es el espíritu del diablo. Y no estoy diciendo que tienes al diablo dentro ni nada. El espíritu que va en contra de Dios es el espíritu que dice: yo puedo, yo voy, yo haré, yo lo tengo en control. No, eso a lo mejor le pasó a alguien más, pero no me va a pasar a mí, porque yo. ¿Y sabes qué sucedió en Isaías 14? Unos versículos más adelante ves la estrepitosa caída de Lucifer de la presencia de Dios. Cayó alejado de Dios en un lugar de oscuridad. Y eso es exactamente lo que sigue pasando el día de hoy para aquellos que esa es su reacción. Aquellos que dicen: no, pero yo puedo, pero yo soy más inteligente, pero yo no. Nadie estamos por encima de la palabra de Dios. Lo contrario, ese espíritu, ¿sabes cuál es? Es el espíritu de Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en Getsemaní? Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Había una parte de Él en su humanidad que Él no quería. No quería ir a la cruz. ¿Y sabes por qué? No por la cruz, porque Él nunca se había separado del Padre en toda la eternidad. Ese fue el único momento en donde tuvo que separarse del Padre. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad estuvo sobre Él. Y Él no quería ir. Probablemente en su humanidad sabía la tortura, sabía el dolor, probablemente estaba luchando. Está ahí en Getsemaní, por eso lloraba y sudaba como gotas de sangre. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios le dijo: tienes que ir. Este es el propósito. Y Él estaba: Padre, ¿hay otra forma? No había otra forma. La única forma para que tú y yo fuéramos salvos es que Él tenía que cargar esa cruz. ¿Y sabes qué hizo? Él no bajó la palabra de Dios a su estándar. Él dijo: Señor, si no hay otra forma, que se haga tu voluntad. Yo subo al estándar donde tú me estás llamando, Señor. Esa es la actitud y el corazón que Dios espera en todos nosotros. Ese es el espíritu que debemos tener en nosotros. La segunda respuesta a este mensaje, ¿sabes cuál es? Es remordimiento. Hay gente que puede decir: Joel, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, estoy de acuerdo con la palabra de Dios, sé que es verdad. El único problema es que predicaste este mensaje como 20 años muy tarde. Predicaste 20 años muy tarde. Si yo hubiera escuchado esto 20 años atrás, 30 años atrás, 3 años atrás, 50 años atrás. Porque ahora ya cometí muchos errores. Ahora estoy muy quebrado. Ahora soy más como carne de cañón. Eso te está diciendo el enemigo. El diablo te está diciendo a lo mejor: hey, eso ya no es para ti. Es para un chico, una chica que apenas están iniciando tu vida, pero tú ya estás muy lejos. Cometiste demasiados errores. Estás muy quebrado, muy manchado. A lo mejor dices: yo ya me metí con muchas personas, yo ya me equivoqué demasiado en el área de mi sexualidad, de mis relaciones, ya no puedo hacer nada al respecto. Quiero decirte una cosa. Mi Biblia sigue diciendo en Romanos 8, verso 1, dice: por lo tanto ya no hay condenación. Amén. No hay condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y sabes que Dios no te condena. No importa cuál sea tu historial. La gracia de Dios es tan grande que puede cubrir y sanar cualquier cosa que hay en tu vida. ¿Alguien cree eso? Amén. Quiero decírtelo de esta manera. Si te hubieras equivocado 100 veces más de lo que te has equivocado hasta ahora, si te hubieras equivocado 1000 veces más de lo que te has equivocado hasta ahora, ¿sabes qué? Dios te vería a los ojos y te diría: todavía tengo un plan para ti. Todavía puedo cambiar tu vida. Todavía puedo sanar y restaurar lo que el enemigo ha querido destruir en ti. Ese es el corazón de tu Dios. Y tienes que escucharlo a Él y no escuchar la mentira del enemigo que te dice: para ti es muy tarde, para ti se acabó. No, eso no proviene de Dios. No respondas con remordimiento. La tercera forma de responder a este mensaje, ¿sabes cuál es? Es arrepentimiento. Y el arrepentimiento muchas veces se escucha como una palabra negativa, porque duele, porque pesa. Pero probablemente es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida, el poder arrepentirnos. Es una hermosa bendición. Si has creído que el arrepentimiento es algo malo o negativo, no lo es. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Es cambiar el curso, nada más. Es que si yo iba en esta dirección, creyendo mentiras, haciendo las cosas a mi manera, llego a un punto donde le digo: Señor, perdóname. Quiero ir en tu dirección. Quiero que tú controles mi vida. Quiero que tú guíes mi vida. Quiero creer tu palabra. Voy a caminar en la dirección que tú me llames. Hay gente que probablemente estás lleno de pecado, en orgullo, en vergüenza. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 7:10. Dice: la tristeza que Dios busca es la que procede de un cambio de corazón y de vida. La que produce, La tristeza que Dios desea nos aleja del pecado y como resultado trae salvación. Estoy leyendo otra versión. Dios quiere una tristeza que cambie tu vida. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Dice: no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, la que produce arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Otra forma de decirlo es así. El arrepentimiento es un momento de dolor, sí lo es. Porque te das cuenta de todo lo quebrado que estás, de cuánto necesitas cambiar y que Dios toque tu vida una vez más. Pero ¿sabes algo? El no arrepentirse es toda una vida de dolor. Arrepentimiento es un momento de dolor que te lleva a la vida, pero no arrepentirte es toda una vida de dolor que te lleva a la muerte. La invitación de Dios para todos nosotros es: ven, no sigas creyendo más mentiras. Ven, acércate a Él. Y ahí donde estás, yo quiero hacer una oración. Si me acompañas cerrando tus ojos e inclinando tu cabeza. Si tú estás aquí y tú dices: hey, yo he creído algunas mentiras quizá. He creído algunas mentiras, estoy huyendo, escondiéndome de Dios, de mi comunidad de fe. Pero quiero que Dios restaure mi vida. Si tú eres esa persona, yo te quiero animar. Acércate al Dios que te está buscando. En Él hay gracia, hay misericordia, hay una nueva vida. Él pone el querer como el hacer. Y puedes confiar en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad que nos lleva a la vida. Y oramos, Señor, que pueda haber corazones dispuestos en cada uno de nosotros, Señor. Si alguien tiene que arrepentirse, si tenemos que arrepentirnos, Señor, porque hemos creído mentiras, porque hemos creído, Señor, que tu palabra no es exactamente lo que tu palabra dice, porque hemos creído que no hay consecuencias por ciertas áreas que van en contra de tu verdad, porque hemos creído quizá que tú tienes malas intenciones aún para nosotros, que nos quieres limitar,
Perdónanos, Señor, si hemos creído cualquier mentira que nos ha alejado de ti. Y cámbianos de lo profundo de nuestro corazón. Te adoramos a ti, Señor. Espíritu Santo, haz la obra que solamente tú puedes hacer en nuestra vida. Te damos a ti la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Gracias y vamos a continuar con el servicio. Dios les bendiga.